cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Qué tremendos pasajes, que nos revelan y nos muestran al Dios que nosotros servimos, al Dios que ha sido revelado, al Dios que nos muestra la Escritura, al Dios que nos muestra su palabra. Jeremías capítulo 10, versículo 10 también declara quién es el Dios verdadero. Mas Jehová, Dios, es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y la gente no puede sufrir su indignación. Jeremías también nos revela y nos declara al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Es interesante que cada vez que los profetas confrontan a los pueblos paganos o al mismo pueblo de Israel, lo hacen recordándoles que el Dios que ellos sirven es un Dios vivo. Es un Dios que ha existido siempre. Por lo tanto, hermanos, podemos declarar que la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz porque procede de un Dios vivo que ha existido siempre. Es un Dios eterno. Luego, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo y le da los últimos consejos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Podríamos pedirle a algunos jóvenes que hicieran la coreografía aquí. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la palabra escrita, la palabra que nos ha sido entregada, a la Biblia. Aquí encontramos, sin embargo, un verbo que es muy interesante. La escritura que nos muestra cómo la escritura nos ha sido entregada. Este verbo lo encontramos en un tiempo pasado y dice que toda escritura es inspirada. O sea, ya fue inspirada. La palabra en el griego que se traduce inspirada quiere decir que esta palabra fue exhalada, es decir, fue soplada por Dios. Es decir, la palabra de Dios que nosotros tenemos registrada en nuestras Biblias ha sido soplada divinamente a los escritores bíblicos. No fueron ellos los que escribieron de acuerdo a sus propias ideas o a sus propias percepciones de las cosas. Lo que ellos registraron en sus escritos fue la palabra inspirada, la palabra soplada, algo que solo puede hacer un Dios vivo. Cuando uno está enfrentado a un cadáver, a alguien que no tiene vida, ese alguien no te puede estar dando alguna instrucción de algo que tú tienes que hacer o cómo tienes que comportarte. Usualmente, para ver si la persona ha partido, uno le pone un espejo en su boca para ver si está respirando, si hay un hálito de vida. Entonces, una persona que no tiene vida, alguien que está en esa condición, no puede entregarte instrucciones, no puede darte consejos. No podemos ir al cementerio y por más que queramos a nuestro ser querido, arrodillarnos a pedirle un consejo. ¿Por qué? Porque está muerto. Mucha gente tiene la costumbre de pedirle a los seres queridos que han partido, pedirle que los guarde, que los guíe y que les ayude. Pero déjenme decirle que lamentablemente no se puede porque están muertos. Tengo muchos recuerdos de mi madre. Tengo fotos de ella. Tengo recuerdos de cosas que hacíamos juntos. Esta semana nomás me acordaba de ella y lo que ella decía cuando ella simplemente decidió empezar a asistir a la iglesia. Y tengo muchos recuerdos. Pero por más que yo quiera a mi madre, más que la extrañe, por más que la extrañe, ella ya no está conmigo. No me puede aconsejar, no me puede dirigir, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está sin vida. Cuanto más una imagen
sido creada por un hombre. Como decía Isaías, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen pies? Y no caminan, los tienen que cargar. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo y es un Dios que ha inspirado la Escritura, es un Dios que sopló la Escritura, es un Dios que entregó la Escritura para que nosotros pudiésemos tener esa revelación hoy en día y pudiésemos disfrutar de lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Recuerdan el caso de Elías y los profetas de Baal en Primera de Reyes capítulo 18? ¿Se recuerdan cuando Elías va y desafía al pueblo? Bueno, ¿a quién van a seguir ustedes? Ya, pues hagamos un desafío. Y desafía a los profetas de Baal para ver quién es el Dios vivo. Y ponen el sacrificio que tenía que ser consumido por el Dios que tuviese vida. Y primero pasan los sacerdotes de Baal y empiezan a gritar y empiezan a hacer sus ceremoniales alrededor del altar, y empezaban a gritar y empezaban a cortarse y empezaban a hacer cosas para que ese Dios mandara fuego y el sacrificio se consumiera. Elías se burlaba y le decía, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor no nos escucha. Y gritaban y pasó el tiempo y no hubo nada. Sin embargo, cuando pasa el profeta, cuando pasa Elías, le ora al Dios vivo. Y no solo le oró al Dios vivo, sino que hizo que la gente pusiese agua sobre el sacrificio. Y cuando él oró al Dios vivo, el fuego cayó del cielo que consumió hasta el agua que estaba alrededor de la zanja del sacrificio. Porque el Dios que nosotros servimos, hermanos, y el Dios que nos ha entregado su palabra, es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Por lo tanto, en este breve recorrido que hemos hecho por la Escritura, podemos concluir que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es una palabra que tiene vida porque procede de un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin. Procede de un Dios vivo. ¿Me están siguiendo? Amén. Ahora, si la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos procede de un Dios vivo, ¿valoramos esta palabra que tenemos en nuestras manos? ¿Creemos que esta palabra es una palabra viva? ¿Creemos que esta palabra puede cambiar la vida de una persona? ¿Creemos que esta palabra puede llegar en el momento preciso al corazón de alguien y cambiar su vida para siempre? Leemos diariamente la palabra del Señor, entendiendo que ella puede traer algo a nuestros corazones porque es una palabra viva. Hermanos, la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, que tenemos a nuestro alcance, es una palabra escrita. Ahora es hasta parte de la tecnología. Tengo un celular que lo puedo abrir y abro algunas pantallitas y me pone la Biblia en su plenitud y me pone comentarios bíblicos, me pone diferentes versiones. Todos en nuestros computadores tenemos esta herramienta del eSword y podemos entrar ahí y podemos consultar y podemos ver palabras en griego y tenemos todo a nuestro alcance. Pero muchas veces cada uno de nosotros abrimos otras páginas en internet en vez de abrir esa que nos trae vida. En primer lugar, el León nos decía que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y podemos decir que es viva y eficaz porque procede de un Dios vivo. Lo segundo, la palabra de Dios, la Biblia, es viva y es eficaz porque ella nos entrega o nos conduce a Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Para explicar este argumento, observemos el pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Aquí la traducción se traduce como palabra, la palabra del griego que es logos. Se traduce como palabra, también se traduce como verbo. ¿En qué otra parte de la Biblia aparece verbo? Que es muy conocido. En Juan, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios,
Y el verbo, el logos, era Dios. Y sigue diciendo en el versículo 14 del capítulo 1 Juan, y el verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan se refiere al unigénito, a Cristo, al unigénito del Padre como el verbo, como el logos, como el verbo encarnado. Ahora, Hebreos, cuando usa la palabra logos aquí, se refiere a la palabra que ha sido revelada, a la palabra escrita. Es decir, se refiere a la Biblia, a los escritos que habían en ese tiempo inspirados. Es sumamente interesante para mí que el autor de Hebreos se refiera a esta palabra escrita, a la Biblia, que es una palabra que tiene vida. Dice que la palabra de Dios es viva. Entonces es interesante que él diga que esta palabra tiene vida. ¿Cómo? ¿Este libro tiene vida? O sea que si lo dejo solo a las 12 de la noche se para y empieza a caminar por todos lados en la habitación. Que si lo abro en el Salmo 91 me va a espantar los malos espíritus. No, no se trata de eso. Si tú dejas la Biblia ahí en tu armario, en tu repisa, te aseguro que en una semana va a estar llena de polvo y no se movió para ningún lado. Ahora, esta palabra tiene vida y es una palabra eficaz porque ella nos conduce a Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Ya que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra siempre nos dirige a Cristo. No nos lleva